¿Qué usted opina de esto, de la música urbana, de los movimientos, estos baile urbano, rap, reggaetón, trap cristiano dentro de las iglesias, dentro de los altares? Cuando tú vienes a Cristo, tú cambias, tus valores cambian, tus principios cambian, tu forma de hablar cambia, tu forma de vestir cambia. Muchas veces me han dicho que utilizan la música urbana como un enganche para atraer a los jóvenes de Jesucristo, pero Jesucristo es suficiente para enganchar a cualquiera. ¿Qué debe hacer entonces ese joven con ese talento si esa música de pronto no es aceptada? O dicen, tú sabes que esto no es de Dios, o esto no va a funcionar. ¿Qué el joven debe hacer con su talento? Aquí en Panamá nadie desconoce que un grupo minoritario pero poderoso quiere implementar a sangre y fuego el matrimonio homosexual. ¿Qué tal, mi gente? Nos encontramos aquí en Lo que Callan. ¿Por qué Lo que Callan? Porque si ven una cámara, otra cámara, micrófonos, computadoras, tarjeta de sonido y queremos objetar la conciencia y vamos a decir lo mismo que dicen todos los medios de comunicación, de televisión, de prensa, de medios de comunicación, no estamos haciendo nada. Nosotros vamos a hablar lo que no te cuentan, lo que no dicen. Por eso estamos aquí en Lo que Callan y para eso traemos un invitado especial. Especial, ¿por qué? Porque no anda en la calle tratando de agradar a todo el mundo. Es un hombre de una palabra, es un hombre radical en lo que dice y necesitamos gente así. Estamos aquí con mi amigo, con el pastor Leonardo Bailey. Muy bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Que Dios te bendiga. Para mí un placer y un agrado estar aquí contigo. Agradezco de antemano la invitación a ti y a todo tu equipo y esperemos que, bueno, que Dios nos bendiga a todos con este podcast hoy. Bueno, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Espero que usted, un hombre temeroso de Jehová, de esa sabiduría que le ha dado el Señor. ¿Por cuántos años que ya tiene usted de ese pastor? Bueno, yo realmente tengo 24 años de estar pastoreando la iglesia que iniciamos, que es la Comunidad Misionera Bendición, que está en la entrada de Nuevo Chorrillo, en Arraiján. Y usted arrancó cuando usted arrancó, si recuerda, ¿dónde arrancó y cuántos miembros eran? Nosotros iniciamos en Nuevo Arraiján, donde se encuentra ahora mismo el IFARU. Ahí en un edificio empezamos con unas 12 personas, más o menos. Y ahí pues Dios nos hizo el llamado y nos atrevimos a creerle. Y hoy en día tiene una iglesia una congregación de ¿cuántos? La congregación en total es de unos 1,400 personas, que yo considero que realmente no es mucha, pero estamos trabajando para alcanzar muchas almas más para el Señor Jesucristo. No, pero el equipo mío se sintió muy contento cuando le dije que usted era el invitado, porque dicen que usted, bueno, Dios lo ha bendecido y es una de las voces que pronuncian el nombre de Jesús mayormente aquí en Panamá y aquí en Panamá es donde estamos mucho más. Puede ser que eso se deba a que yo creo en la participación de los siervos del Señor en las redes sociales. Yo creo que necesitamos alzar la voz en las redes sociales y también nos manejamos bastante bien en los medios de comunicación. Entonces eso hace que la gente lo conozca a uno y que reciban bendición a través del ministerio. Pero los medios de comunicación, ahora que usted lo dice, pastor, han venido también a hacer un efecto competitivo y un efecto hasta en cierta medida algo destructivo a lo que es la misma iglesia. Por ejemplo, hoy en día hay un tema muy controversial en el mundo cristiano del arte y de la música urbana dentro de las iglesias y dentro de los altares. ¿Qué usted opina de esto, de la música urbana, de los movimientos, estos baile urbano, rap, reggaetón, trap cristiano dentro de las iglesias, dentro de los altares? Bueno, yo tengo mis aprensiones con referente a la música urbana, siendo que, en mi opinión, está establecido en la Biblia que cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es, y dice que las cosas viejas pasaron. Entiendo muy bien que la música urbana atrae a la juventud
a la juventud cristiana. Sin embargo, cuando alguien se convierte a nuestro Señor Jesucristo, lo hace por una necesidad. Ya el mundo tiene bastante música urbana y la música urbana que tiene el mundo no ha podido saciar ese vacío que sienten la gran mayoría de la juventud en nuestra población. Entonces, cuando el joven se convierte y viene a Cristo, presentarle más de lo que ya él tenía, a mí pues me hace ruido eso. Yo realmente pienso que cuando tú eres de Cristo, Jesucristo es un agente de cambio. Cuando tú vienes a Cristo, tú cambias, tus valores cambian, tus principios cambian, tu forma de hablar cambia, tu forma de vestir cambia. Cuando Jesucristo está en el corazón de una persona, todo cambia. Debe haber cambio. O sea, es lo que yo creo. Si un artista secular hace una conversión al cristianismo y se ha visto, tratan de cambiar. Pero ¿por qué entonces los que no vienen de pronto del mundo secular tratan de verse secular? Y los que vienen del mundo secular tratan de hacer un cambio, como ejemplo, Héctor el Father. Yo creo que tú has dado en el clavo, ¿no? Y un buen ejemplo, el de Héctor el Father, un cambio radical que tuvo cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Pero creo que bastante de eso hay, de que la iglesia está tratando de parecerse al mundo y no entiende que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, que no tenemos por qué estar imitando al mundo ni procurando las cosas que están en el mundo. Respeto a los que tienen una posición contraria, sin embargo yo no la comparto. Yo he compartido y tengo buena amistad con Principal, con el mismo Nando Boom, pero creo que nuestros jóvenes, que el joven necesita algo diferente. Y eso solo lo puede ofrecer Jesucristo. Muchas veces me han dicho que utilizan la música urbana como un enganche para atraer a los jóvenes de Jesucristo. Pero Jesucristo es suficiente para enganchar a cualquiera. Él no necesita nuestra ayuda. La Biblia dice que si el Hijo del Hombre fuese levantado, Él atraería a todos hacia sí. Pero hay un argumento que también utilizan, pastor. Dicen que, por ejemplo, escuche esto es interesante. Es muy interesante esto, pastor. Si los dones no provienen de Satanás, porque Satanás no crea nada. Si un joven tiene un don, me dice que toda dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si él tiene este don, si él tiene este arte, él tiene este talento, ¿qué debe hacer entonces ese joven con ese talento si esa música de pronto no es aceptada? O dicen, ¿sabe que esto no es de Dios o esto no va a funcionar? ¿Qué el joven debe hacer con su talento? Bueno, yo veo muchos pandilleros que tienen talento para administrar en la droga y para distribuir y para gobernar las pandillas. Y cuando se convierte al Señor, él no opera en esa dirección. Él cambia totalmente. Claro. El hecho, si alguien tiene el don del canto, lo tiene y punto. Porque nosotros tal vez estamos hablando de géneros. Y yo debo decir que detrás de la música hay más que letra y hay más que sonido. Detrás de la música hay espíritu. Si usted va a un concierto de un instrumental, usted te vas a dar cuenta de que de repente la gente está llorando porque el espíritu de la música es triste, o que la gente está tarareando y está aplaudiendo porque es alegre. Entonces es mucho hasta más en otro mismo idioma te conecta. Exactamente. Yo no le encuentro sentido a decirle a un inconverso que el reggaetón es malo, que el rap es malo, y que cuando venga Cristo decirle que es bueno. Para mí eso no tiene sentido. Bueno, creo que eso es una respuesta bastante contundente y bastante picante. Pero, ¿dónde ha nacido este error? En los pastores. Porque los pastores han transformado hasta a veces los altares mismos con luces y una escenografía que se ve hasta como si fuese una discoteca. ¿El error ha venido pastoral? Algo de eso puede haber. Yo creo que las dificultades que hay dentro de la iglesia están porque de alguna manera los líderes de la iglesia han cometido o hemos cometido errores. Y definitivamente yo creo que algunos pastores no miden a veces algunas acciones cuando alguien se convierte. Cuando una persona se convierte, aquí para un tiempo se convirtió el Rookie, si no me equivoco, se convirtió Chichomán. Observe el cambio radical
que tiene Chichomán cuando él se convierte y sus principios cambian, sus valores cambian, inclusive su música fue afectada en esa dirección. Entonces los pastores, en aras algunos, si no estoy juzgando, de atraer a la juventud, cometen errores. Bueno, se convirtió Daddy Yankee. Bueno, vamos a organizar un concierto con Daddy Yankee. Eso es un grave error. Eso es un grave error porque nuestros jóvenes, incluyendo el artista que se convierte, necesita ser pastoreado. Y muchas veces la persona cuando se convierte viene con su fama y por causa de su fama no son pastoreados, sino que son explotados. Bueno, Daddy Yankee es un vivo ejemplo, pero, y miren lo que estábamos hablando, pastor, de que los medios de comunicación también han venido a convertirse en una especie de competencia. Hay gente en las redes sociales, siervos, que están buscando like también, ¿no? Entonces salió un siervo en YouTube y dijo que ahora Daddy Yankee estaba cobrando por predicar. Pero vamos por punto. ¿Cobrar por predicar es un pecado? La Biblia no señala que sea un pecado. Sin embargo, en mi opinión, es una acción inmoral de parte de los pastores, aun cuando nosotros nos hemos encontrado con chascos también. Lo que pasa es que la Biblia dice que el que predica el evangelio, que viva el evangelio. Generalmente los pastores están a tiempo completo dentro de la obra y cuando le invitan, los pastores hemos tenido malas experiencias de que tú vas, tú gastas en transporte, a veces llevas parte de tu equipo y cosas como esas, y vas allá y predicas, y es una bendición tremendo y te dan las gracias, y el pastor no debe cobrar por predicar. Pero el que invita al pastor debe entender, si tú eres pastor y yo te invito, yo debo entender que cuando tú salgas de la actividad de la que yo te invite, yo debo darte algo que te honre. Algo simbólico por los gastos, aunque sea de operatividad. Sí, yo no creo que los pastores deban cobrar por predicar. Yo recuerdo una vez alguien me estaba invitando a predicar y nosotros habíamos tenido una mala experiencia y mi secretaria se conectó con ellos y le dijo, no, si el pastor va para allá, usted tiene que darle tanto, y eso fue como un shock para la persona que me conocía, la persona que me conocía, y yo luego hablé con ella y le dije, no, nosotros no cobramos por predicar este evangelio de Jesucristo, que es puro y que es santo. Ningún pastor debe cobrar por predicar, pero la iglesia o los que invitan a los pastores tienen que aprender a honrar a los hombres de Dios. Eso debe ser así. Pero entonces, ¿por qué hay pastores millonarios que se dedican solo a la predicación? ¿Que se dedican? A predicar. Bueno, en la medida en que un pastor crece, y te imaginas que yo estuviera pastoreando una iglesia de 50,000 personas, que aquí en Panamá de repente todavía no hay, creo que Osana ronda por los 20,000, no sé, pero cuando estos pastores se constituyen en líderes de megas iglesias, ellos no solo predican, ellos escriben, ellos graban, porque dentro de las congregaciones hay talento, y yo conozco muchos pastores de manera especial en el exterior que contratan mega iglesias que escriben bestsellers y se venden. Entonces la gente dice, el pastor se está haciendo millonario. Dios no nos llamó a nosotros a hacernos millonarios. Dios nos llamó a nosotros a predicar el evangelio. Pero en la medida en que nosotros vamos avanzando, yo no entiendo, por decirte algo, que tú invites a un artista cristiano y que lo traigas aquí, que le pagues $50,000 y que luego invites al pastor al mismo evento y que tú le quieras pagar $50. No entiendo eso. Sin embargo, estoy en contra de que el pastor establezca tarifas y cuotas, y si Dios los bendice y son millonarios, pues perfecto, porque el ser millonario no es un pecado. No es un pecado. El problema es que yo me vaya detrás de los millones. Pero Dios nos llamó a nosotros fue a predicar y no a hacernos millonarios, ¿no? Pero si Dios me bendice mañana, a mí me encantaría que Dios me bendijera y que yo pudiera ser millonario mañana. Eso me daría capacidad para ayudar a mucha más gente. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con las riquezas que Dios te dio? De manera especial cuando tú has sido un hombre pobre.
creo que puede haber mayor sensibilidad, a menos que tú quieras encerrarte en medio de tu prosperidad o idolatrar el dinero y crear un problema con Dios. Pero no crea una limitante, pastor, a la hora de caer iglesia, porque yo le digo una gran verdad. Yo he ido a iglesias grandes, iglesias chicas, he ido a muchas iglesias, pero siento en las iglesias chicas un fuego como más prendido. Entonces, ¿qué pasa con estas iglesias chicas que no tienen? ¿Cómo hacen estos pastores? Hey, aquí nada más hay 70 miembros, 50, 60 miembros. ¿Cómo hacemos para sacarte una ofrenda? Porque si es cuestión de darte algo, y estamos hablando de que este algo es muy mínimo, ¿cómo haría? Porque esa es la parte del evangelio que nadie ve. La gente mira al pastor cuando el pastor crece y es próspero. La gente no ve al pastor cuando el pastor pastorea 20 personas y el pastor no cobra. El pastor no tiene ingresos. El pastor tiene que salir después de predicar a manejar un Uber, un taxi. La gente no ve esa parte, ¿no? La gente ve el árbol cuando tiene frutos. Pero cuando el árbol no tiene frutos, nadie lo ve. Nadie te habla de los pastores de iglesias pequeñas a los que la iglesia no les paga nada. Yo comencé con una iglesia pequeña y no es que crea que la que tengo sea una gran iglesia. Sin embargo, nosotros sabemos lo que fue predicar y servir por amor a Dios. Y mientras que el pastor sigue teniendo familia y tiene que ser responsable en proveer para su hogar, nadie ve esa parte. Los pastores de las iglesias pequeñas, si han sido llamados por Dios, son sostenidos por Dios. Yo soy testigo de eso. Dios sabe proveer para sus siervos. Pero ¿cuál es el estándar de decir que este es un buen pastor? Yo creo que los frutos, la Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. Yo ¿cómo puedo decir este es un buen cristiano sin convertirme en un juez? Es el fruto que yo veo. Yo debo hablar por los frutos. Yo no puedo ver un pastor, por ejemplo, que está alcanzando una gran cantidad de jóvenes, pandilleros, de delincuentes, y decir que ese sea un mal pastor. Yo creo que quien puede evaluar si eso es posible, quién es un buen pastor o quién no es un buen pastor, es la propia iglesia, ¿no? Porque las iglesias conocen a sus pastores, pero de repente, para lo que a mí me parezca bueno, a otros no les parecerá. ¿Me explico? Porque siempre hay algo que señalar en el hombre de Dios. Nosotros no somos perfectos, no somos ángeles, cometemos errores, nosotros tenemos falencias. Entonces, a alguien yo le pareceré un buen pastor y a alguien yo le voy a parecer un charlatán o un vividor o cosas como esas. Pero el evangelio de la prosperidad es bíblico. Eso es un cáncer dentro de la iglesia. Pero entonces, si eso es un cáncer dentro de la iglesia y los que predican prosperidad tienen las iglesias más grandes, se podría entender mal porque dirían, wow, qué gran pastor porque tiene qué gran iglesia, cuánta gente va a su iglesia, pero los que conocen los sana doctrina dicen esto no es de Dios. Sí, pero cuando yo hablo del fruto, no solo en el aspecto cuantitativo, sino cualitativo. La calidad es tan importante como la cantidad. Hay muchas falsas doctrinas que tienen millones de seguidores y eso no significa que los líderes de esas falsas doctrinas sean pastores, ni sean de Dios, ni nada, y tienen muchos seguidores. El evangelio de la prosperidad es un evangelio que nos fue heredado aquí en América Latina de los norteamericanos. Y es un cáncer dentro de la iglesia porque el Dios de ese evangelio es precisamente el dinero y no Jesucristo. Hablan de Jesucristo, pero están enfocados en el dinero como único objetivo, ¿ok? Como un fin específico. El dinero dentro de la iglesia debe ser un medio por el cual se proyecta el evangelio y no debe constituirse en un fin. Y el evangelio de la prosperidad debe ser confrontado y debe ser detenido aun cuando eso crea ronchas y crea heridas. Creo que Dios prospera. Lo que pasa es que cuando uno habla contra el evangelio de la prosperidad, hay que buscar un equilibrio. Dios sabe prosperar a su pueblo. Yo sí creo eso. Pero yo no creo que Dios está tan interesado en prosperarme a mí. Dios está interesado en salvar mi alma, en salvar tu alma. Dios no está interesado en hacerte rico. Si en el proceso Dios te bendice y te prospera, pues magnífico. Pero ¿qué vamos a hablar nosotros los cristianos que están en África,
que nunca llegan a ser millonarios, porque mucha gente llama prosperidad es a tener dinero o bienes, pero quien quiera que tenga familia está en prosperidad. Quien quiera que tenga salud está en prosperidad. Quien quiera que tenga el pan diario para comer él y su casa vive en prosperidad. El que se pueda acostar en paz. Hay muchos millonarios que no pueden dormir, tienen que tomar pastillas, tratarse con psiquiatra, con psicólogo. Si tú puedes decir, yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, y tú te duermes, tú estás en prosperidad, porque el dinero es parte de la prosperidad de Dios, aunque el evangelio de la prosperidad solo se enfoca en el dinero. Pero ¿cree que este es el evangelio que le ha hecho que los evangélicos se vean como todos unos ladrones? Hablo fuera de la iglesia, o sea, la gente secular piensa, un pastor, no, hombre, esos son ladrones. Pero lo que pasa es que esa falsa percepción no es tanto una percepción, sino que es un ataque contra los ministros de Jesucristo, porque eso yo lo estoy escuchando desde antes de que existiera el evangelio de la prosperidad, que los pastores son unos ladrones, que son unos vividores, que no trabajan, que son unos vagos, eso existe desde siempre. Ese es el ataque de la gente que no tiene argumentos contra los que predican el evangelio. Ahora bien, de todo hay buenos pastores y hay malos pastores. Hay pastores que están enfocados en el dinero. Pero yo, en honor a la verdad, debo decir que la mayoría de los pastores que yo conozco están enfocados en la salvación de las almas, en la edificación de la iglesia, de la vida de las personas. Yo le digo esto porque en el año 2019 hubo un congreso de todos los lobbies LGBT en Bogotá. Año 2019 fue un congreso donde ellos se reunieron y pues iban a sacar sus números de sus avances, de dónde estaban atrasados. Y ellos llegaron a una conclusión general. Y era que había una fuerza opositora con la cual ellos no habían contado. Era la iglesia evangélica. Ellos dijeron, nosotros con la iglesia católica en un momento determinado, como es jerárquica, pues el día de mañana cuadramos arriba y todo lo de abajo tiene que cuadrarse tal cual trabaja un militar, o sea, la orden de arriba, el de abajo la debe acatar. Pero no habían contado que el pueblo evangélico le iba a hacer tanta resistencia a los movimientos LGBT y uno de sus objetivos fue la difamación. Pero luego de eso vemos que hubo mucho auge en esta propaganda de ladrones. Por eso le pregunto si el evangelio de la prosperidad fue como la cereza del pastel para poder terminar de darle una mancha al pueblo evangélico. No creo que haya sido la cereza del pastel. Creo que vino a ser un instrumento en donde los que atacaban el evangelio pudieran apoyarse. ¿Me explico? Pero yo no puedo señalar a un hombre de Dios porque Dios lo prosperó. Porque, o sea, la voluntad de Dios tampoco es que los siervos o sus hijos vivan arruinados. O que vivan en escasez. ¿Me explico? Yo creo que todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Y yo sí señalo y repito que el evangelio de la prosperidad es un cáncer que debe ser extirpado dentro de la iglesia. Y estamos trabajando en eso. Porque no forma parte del evangelio de Jesucristo. A los que Dios prospera, a los que Dios bendice, yo espero que Dios me prospere mucho y que me bendiga más cada día. Sin embargo, sé que yo no debo vivir para esa prosperidad, ni por esa prosperidad, sino que mi vida debe estar en las manos de Jesucristo y yo debo servirle, haya prosperidad o no. Entonces, ¿por qué el cristiano, el evangélico, se ensimismó tanto? O sea, ¿por qué se enfocó tanto en las cuatro paredes de la iglesia y le permitió al secularismo apoderarse tanto de la política y rechazar a los políticos evangélicos? Por años ha habido una especie de criterio dentro de una población de la iglesia cristiana que dice que los cristianos no deben mezclarse con la política. Se percibe la política como algo sucio, como algo que realmente es impuro, y se cree que la iglesia no se debe meter con la política. Eso por un tiempo impidió
que muchos creyentes que tenían vocación política pudieran participar. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando leemos la Biblia nos enteramos de que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, al pueblo le va bien. La pregunta es, ¿cómo pueden gobernar los justos si no participan de la contienda electoral o de la contienda política? Nosotros necesitamos animar y exhortar a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales, que participen de la política. ¿Por qué? Porque la iglesia es la reserva moral de nuestra sociedad. La reserva moral está dentro de la iglesia y han tratado de evitar que los creyentes participen. Siempre va a haber posibilidad de que un creyente participe y no haga una buena gestión, o que un cristiano participe y que tenga vicios de corrupción. Eso es posible. Eso no significa que la gran mayoría de la iglesia tenga ese tipo de inclinaciones. Entonces, yo sí estoy animando a todos los cristianos que tienen esa vocación. No creo que los pastores deban participar dentro de la política, pero creo que nuestros miembros, ellos deben correr y participar porque son la gente que tiene principios y que tiene valores. Y nosotros los pastores necesitamos trabajar en esa dirección también. Sí, pero es que la Biblia también nos enseña que el ser humano, su naturaleza es la corrupción. Entonces, si tú tienes un siervo que tú no lo has adoctrinado de la mejor forma, y tengo que usar la palabra doctrina. ¿Por qué? Porque han existido partidos políticos y estos partidos políticos cristianos han dado buenos políticos. Llámese demócratas cristianos, que eso no es de Panamá, eso viene de Europa. Y había dado buenos políticos. ¿Pero qué tenía esto? Tenía formación. Entonces, si tú agarras un joven que va a la iglesia, que asiste, que en términos generales dice que es cristiano, pero no hay una formación tanto religiosa como política, va a suceder lo que ha sucedido. Llegan los cristianos al poder y terminan corrompiéndose. Y cuando dicen necesitamos cristianos en la política, dicen sí, pero ya tuvimos uno y no fue mal, y otro también no fue mal. ¿Por qué entonces la iglesia no se decide a armar un partido y da formación? Que no es trabajo de la iglesia organizar partidos o formar partidos. Dios no nos llama a nosotros a eso. Dios nos llamó a nosotros a proyectar el evangelio de Jesucristo y a hacer una especie de luz en medio de la oscuridad de este mundo. Pero los creyentes, nuestros creyentes que están participando y que se están creciendo dentro de la iglesia, sí tienen las características, sí tienen la formación. Porque lo que pasa es que una cosa es su fe cristiana y otra cosa es su formación, digamos, política. Y algunos que ni siquiera tienen formación, pero tienen el carisma, ellos deberían participar. Nosotros no debemos ignorar que cuando los creyentes participan, cuando los cristianos participan del torneo electoral, es una pelea como de burro amarrado con un león, un tigre suelto. Porque no le dan visualización en los medios de comunicación, porque no tienen recursos, porque los partidos que tratan de formar gente con tendencia cristiana son partidos débiles y cosas como esta. Pero yo creo que para que los justos gobiernen, la gente debe participar, los cristianos deben correr, porque, repito, es la iglesia la reserva moral de nuestra sociedad. Esto no está en ninguna otra organización, esto no está en ningún grupo. Son los cristianos los que tienen principios, tienen valores, tienen fe, tienen la capacidad para señalar a lo bueno como bueno y a lo malo como malo. Entonces, yo estoy muy dispuesto a apoyar a todos los creyentes que tengan esa vocación, con el riesgo de que ellos, si accedan al poder, ellos puedan cometer errores. Porque lo que pasa es que dicen, no, es que los cristianos, es que uno llegó y nos fue mal porque él o los que llegaron se corrompieron. Yo veo que la mayoría de los políticos que nosotros tenemos son católicos, llegan al poder, se corrompen, y yo no veo a los católicos diciendo, ¿sabes qué? No vamos a votar por católicos, vamos a votar por otra gente porque esto se corrompe. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esa aplicación y el inconverso
el inconverso sí sigue votando por lo que son de su propia naturaleza. No, yo me puedo equivocar como pastor. Mañana yo puedo pecar. Eso no significa que todos los pastores van a pecar o que todos los pastores sean malos. No sé si me estoy explicando. Claro. Si mañana yo robo, eso no significa que todos los pastores sean ladrones. Si algún político o política fue o ostentó algún cargo y se equivocó, esa no es la esencia de la iglesia. Entonces, nosotros sí necesitamos apoyar a los nuestros, porque yo creo que en la medida en que nosotros podamos tener diputados cristianos, alcaldes cristianos. ¿Tenemos ahora mismo algún diputado que usted sepa que es cristiano? No estoy 100% seguro, pero me dicen que Ernesto Cedeño es cristiano. Es lo que he oído. No he tenido el placer de conocerlo, pero lo que he oído que él es cristiano. Aparte de él, no conozco a ninguno. ¿Y cómo quedó conformada la Asamblea Nacional? ¿Qué pensamiento usted lleva de esta oleada de independientes, su doctrina, su ideología? ¿Qué cree que viene para Panamá en la Asamblea Nacional? Yo creo que hay una especie de, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay un plan bien organizado y que lo están desarrollando de una forma ordenada y sistemática. Yo he observado que todos los candidatos que entrevistaban antes del día de las elecciones eran del grupo independiente. Y no entrevistaban a candidatos me refiero a los medios de comunicación, específicamente en Metcon y TVN. Hoy yo veo que ya han sido electos y yo sigo viendo que los únicos que entrevistan son los independientes, porque pareciera que los independientes son los buenos y que el resto son los malos. Yo creo que eso es un error. Yo creo que hay gente buena y mala en los partidos políticos, y creo que hay gente buena y mala en los movimientos independientes también. Y yo no creo que una persona, por ser independiente, que sea una persona buena per se. No. Yo veo gente gritando contra la corrupción y contra la corrupción. Mire, Panamá tiene un serio problema de corrupción, pero no es solamente corrupción gubernamental. Aquí hay corrupción empresarial. Aquí hay corrupción política, porque no todos los que están en el gobierno son aquí hay corrupción política. Aquí hay corrupción clerical. Aquí han ocurrido cosas en el clero que aquí nadie ha explicado ni ha dicho nada, y todo el mundo ha mirado hacia otra parte. Aquí hay corrupción de índole familiar, porque cuando un hombre se corrompe y deja el uso natural de la mujer para ir y juntarse a otro hombre, eso es un tipo de corrupción. Eso es un tipo de corrupción. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de corrupción, nos enfocamos solamente en el que está en la asamblea o en el que está en el órgano ejecutivo u órgano judicial. Pero cuando tú vas a hablar de corrupción, yo estuve buscando, porque dame ciencia, patrón, dame ciencia. A veces me gusta escribir. A veces me gusta escribir. ¿Qué es la corrupción realmente? ¿Qué es la corrupción? Escuchen esto. ¿Qué es la corrupción realmente? La corrupción se refiere en una primera instancia a algo que se ha echado a perder, que pasa de un estado, que pasa a un estado de pudrición o perversión. Eso es corrupción. Y te estoy hablando de la Real Academia de la Lengua. Algunos sinónimos de corrupción: putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, fermentación. ¿De qué es corrupción? Corrupción solamente es saquear las arcas del Estado. Hay que meter preso a quien lo haga. Porque por otro lado, yo veo una gran cantidad de denuncias en redes sociales, pero nadie presenta las denuncias en ¿cómo se llama? Como si las redes sociales fuera el órgano judicial, la Procuraduría, la Procuraduría o el Ministerio Público. Yo no veo denuncias serias, porque si yo llego a ostentar un cargo y yo llego aquí y desfalcaron, yo tengo la responsabilidad social y moral de ir a presentar una denuncia, porque si no me hago cómplice. Pero yo no veo eso, y yo veo un interés de los medios de comunicación en promover a ese grupo. Y yo debo decirlo aquí. ¿Por qué cree que los medios de comunicación lo promueven? Debo decir, antes de responderte esto, yo no le tengo ninguna confianza
a ese grupo. Esa es mi percepción. Yo no le tengo ninguna confianza a ese grupo porque hay cosas que yo veo que no me parecen, no me parecen normales. Voy a utilizar esa expresión. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué los medios de comunicación los promueven? Porque hay una agenda oculta aquí en este país. Aquí en Panamá nadie desconoce que un grupo minoritario pero poderoso quiere implementar a sangre y fuego el matrimonio homosexual. Aquí hay grupos que quieren implementar el aborto como una práctica legal. Aquí hay gente que quiere promover la adopción de niños y esa gente son gente poderosa, son gente que manejan medios de comunicación. Por eso yo doy gracias a Dios por las redes sociales. Yo entiendo muy bien que tampoco quiero irme al extremo. Yo creo que dentro del grupo independiente hay gente sana, hay gente buena que tiene buena intención con nuestro país, pero no todo lo que brilla es oro. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos tener cuidado. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado porque la gente está harta de tanta corrupción gubernamental. La gente está harta de la corrupción en la Asamblea Nacional, de la corrupción en los ministerios, de la corrupción en la presidencia. La gente está harta de la corrupción en el órgano judicial. El problema es que nosotros corremos el riesgo de por esa especie de cansancio apoyar a lo que nos venga. Fue lo que le pasó a Venezuela con Chávez. Si alguien tiene un poquito de conocimiento, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez era una Venezuela totalmente corrupta. Los presidentes que entraban y que salían eran corruptos y los venezolanos gritaban corrupción, corrupción, que estaban hartos, que estaban cansados y se apareció un Mesías, que yo no creo en los Mesías. Se apareció un Mesías llamado Hugo Chávez, que era el que tenía la solución, la divina pomada para Venezuela. La respuesta es 20 años después, ¿cómo está Venezuela? Siendo el país o uno de los países más ricos de América, se ha empobrecido. Alrededor de 8 millones de venezolanos han migrado, han salido de allí. O sea que la mejor votación, el mejor sufragio es el de los pies. Exactamente. La mejor forma de saber cómo se votó a un político es con los pies. Venezuela es el ejemplo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque yo veo que nosotros tenemos, la gente está creándose una especie de Mesías que va a salvar a Panamá y eso es muy peligroso. Nosotros necesitamos ver lo que ocurrió en otros países, en Cuba. La Cuba de Batista era una Cuba corrupta porque en Venezuela había corrupción, pero Venezuela seguía siendo próspera. ¿Entiendes lo que digo? No, en Venezuela primero y luego Cuba, la Cuba de Batista era próspera. Pero ¿qué son esos pueblos? Y los dos fueron potencias en su tiempo. ¿Qué son esos pueblos hoy? Entonces nosotros necesitamos tener cuidado que con el hartazgo que nosotros tenemos contra los corruptos, nosotros nos volvamos a algo que sea 100 veces peor y resultemos como la Cuba, como Nicaragua, ¿Crees que como con los independientes, el cansancio de la gente que quiera un cambio, deje de votar por la corrupción gubernamental y vote por la corrupción moral, la corrupción moral? El panameño, por naturaleza, es un ser muy, ¿cómo decirlo? Él se cuida mucho en el aspecto moral. El pueblo panameño es un pueblo con una base sólida en el aspecto moral. Y yo he podido ver eso en las redes sociales. Sin embargo, hay que tener cuidado de hacer ese cambio de una corrupción porosa. Por eso quise aquí definir corrupción. Porque si yo veo que una persona es homosexual y un homosexual le grita corrupto a alguien que está robando, yo lo que estoy viendo es un corrupto, porque la homosexualidad es una corrupción contra tu propio cuerpo y contra la familia. Yo veo un corrupto gritándole a otro corrupto. Entonces tú vas a estar dispuesto a decir, oh, lo que pasa es que tu conducta es extraña, no es normal, pero voy a volcarme a ti porque este me roba. Y cuando él llega va a afectar tu familia, va a cambiar las leyes, va a afectar tu estilo de vida, lo va a afectar todo. La corrupción es mala en todas sus formas y hay que resistirla en el gobierno, pero también en el aspecto moral. Yo no estoy dispuesto a darle mi voto
a nadie que yo vea que tenga inclinaciones homosexuales sobre pretexto de escapar de los, porque dicen que los heterosexuales nos han robado por siempre. Vamos a probar con otra cosa. Hay que tener cuidado. Otra vez yo digo, necesitamos mirarnos en el espejo de Venezuela. Si nos miramos en el espejo de Venezuela, tal vez tengamos cuidado y no compremos espejitos por oro. Me ha gustado lo que ha dicho, pastor. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente en la historia, porque le hablaste de otro país, esto es para hacer una comparación. Yo siempre hablo que existe el efecto dominó. O sea, que sucede en un país, toca, y llega a otro lado. Entonces, los imperios, ¿por qué han caído? No han caído por corrupción económica. Eran corruptos. Todos los emperadores, todos los reyes fueron corruptos. Pero los imperios, cuando llegaron a caer, fue por corrupción moral. Por la degeneración de la moralidad. Entonces, ¿usted cree que este grupo independiente lo que viene es con esa agenda oculta? Porque usted usa una palabra clave. Es un plan sistemático. ¿Pero cree que los poderes están usando los independientes para que eso se dé? Yo repito que yo no puedo señalar a todos. No puedo señalar a todos. Yo creo que dentro de los independientes hay gente noble, hay gente capaz y hay gente honesta. Pero también sé que dentro del grupo, o al menos esa es mi percepción, hay gente que no tiene las mejores intenciones en la Asamblea Nacional o en los otros lugares donde ellos están. Yo creo que nosotros necesitamos mirar con lupa y necesitamos abandonar las pasiones de que ya estamos hartos, de que queremos cualquier cosa que no. Yo he leído en redes sociales, cualquier cosa es mejor que estos corruptos. Cualquier cosa no es. Un momento. Eso fue lo que dijo Venezuela. Cualquier cosa era mejor que Carlos Andrés Pérez, que todos los expresidentes venezolanos, porque sí eran corruptos, pero Venezuela estaba en prosperidad. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro país y nosotros no nos podemos inclinar a una persona porque salga diciendo que es el Mesías o que es una especie de Salvador o una cosa como esta. Hay que tener mucho cuidado en esa dirección. Es el llamado que yo haría, porque aún dentro de la iglesia yo me he dado cuenta de que han logrado. La verdad es que este es un trabajo que se hace a nivel de los medios de comunicación y a nivel de las redes sociales. Que nadie se engañe. Los poderosos están detrás de los medios de comunicación y hay dinero corriendo en las redes sociales para implantar una ideología en contra de la familia como Dios la estableció. ¿Y qué consejo usted le da a esos nuevos políticos que Panamá le dio la confianza? Yo creo que los políticos no tienen la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Yo estoy esperando, apenas entraron, pero yo estoy esperando, en el caso de la Asamblea, yo estoy esperando leyes a favor del pueblo. Yo no he visto nada todavía que nos ayude para que haya agua para todos. El problema del agua es un problema en Panamá. Yo no veo, los bancos acaban de aumentar los intereses. Los medios de comunicación no han proyectado eso con fuerza ni lo han mostrado, pero yo no he visto todavía a ningún diputado presentar anteproyectos de leyes para ayudar al pobre, para que los bancos no nos sigan oprimiendo. Yo no he visto leyes. La energía aquí en Panamá es una de las más caras de la región, una de las más caras de América Latina. Yo no he visto leyes ni que nadie esté presentando proyectos que son proyectos que realmente ayudarían al pueblo, como dice el presidente, y que pondría más chen en el bolsillo. Pero yo no he visto este tipo de cosas y estamos esperando porque, repito, están nuevos, pero me gustaría ver leyes que realmente beneficien al pueblo panameño y leyes que vayan a ayudarle contra el abuso de los poderosos, porque los poderosos no están abusando a este pueblo. Aquí los distribuidores de energía eléctrica hacen lo que quieran con la aquiescencia de la SEP. Uno se pregunta ¿qué hace la SEP por Panamá? ¿Qué cosas están ocurriendo? Entonces yo le diría
no solo a los independientes, pero a todos los diputados nuevos que tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Que si ellos hacen las cosas bien, el pueblo los va a ponderar, el pueblo los va a aplaudir y el pueblo los va a apoyar, y que no le traigan más desesperanza a este pueblo. Pero le diría, porque hay un grupo de progresistas, ahora... ¿Qué es un progresista? La gente no sabe. ¿Qué es un progresista? Se lo voy a decir en español para que usted lo entienda. Es todo lo malo, todo lo que tiene el diablo, todo lo que está a favor de los homosexuales, de la legalización de las drogas, del aborto. Ellos antes se llamaban liberales, pero los movimientos como el LGTB son especialistas en cambiar palabras para lograr aceptación. Porque cuando tú escuchas progresismo, pareciera que eso te va a traer progreso, pero es el diablo detrás de una palabra. Y hay grupos dentro de la Asamblea Nacional que quieren enalbordar esas banderas y que quieren establecer un estilo de vida antinatural que no tiene nada que ver con los principios y con los valores del pueblo panameño. Si usted fuera un diputado de la República, ¿qué anteproyecto de ley usted presentaría, Pastor? En principio, en estos momentos yo presentaría algún anteproyecto de ley para congelar la acción que los bancos están haciendo. Miren, nosotros tenemos una gran cantidad de panameños que están perdiendo sus casas y están perdiendo sus autos, están perdiendo sus bienes. Y nadie hace nada por ellos, porque cuando alguien pierde la casa, esa persona no sale en las redes sociales diciendo que perdió la casa. Yo haría una ley que pueda abaratar el costo de la energía en Panamá. Yo haría una ley para las medicinas. Panamá, mira, tú te vas a una medicina que cuesta $10 aquí en Panamá, en Colombia te vale $2. Pero tú crees que no hay voluntad. Que a Zulay Rodríguez, que era una piedrita en el zapato de esos poderes, la sacaron del juego. Y voy a hablar claro, esto lo voy a decir, porque yo sé que los políticos tradicionales corruptos de siempre están para recoger. Ellos ya están descalificados. Pero los independientes, y no de este periodo, sino del anterior también, nunca se metieron con el monopolio de la energía. Con los poderosos. Nunca se metieron con los poderosos. Pero la gente ve a muchos independientes como los salvadores de la patria. ¿Por qué sucede el fenómeno que el pueblo vive dormido pensando que hay salvadores de la patria, viendo que es tu salvador de la patria, no le gusta tocarle el callo a los millonarios? Yo digo que la honorable Zulay, al final del camino, está siendo víctima del sistema. Y yo no la conozco personalmente, pero la he visto alzar la voz con valentía en direcciones de leyes como la que yo acabo de decir. Tal vez su forma no sea la más exquisita, pero es una mujer joven, valiente, que alza la voz. No creo que sea perfecta, creo que tiene sus defectos o sus errores, pero que ha tratado de hacer algo por el pueblo. Y qué lástima que en la Asamblea en la actualidad no esté una voz como la suya, porque a través de ella nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas de lo que ocurrían en el pasado, siendo ella misma parte del bloque de gobierno en el gobierno que pasó. Y definitivamente que yo me pregunto por qué no están alzando la voz en temas que son álgidos y que son muy, muy puntuales. Creo que hay grupos de independientes que no son tan independientes, que están siendo financiados por los poderosos y que no pueden hablar algunas cosas porque sus amos no se los permiten. Pastor, ya para ir finalizando, que hemos tenido una buena conversación, hablamos de los temas más picantes que existen en el mundo, religión y política. Si quiere también hablamos de Real Madrid y Barcelona, que es otro tema bastante. Dios es real, varón. Ay. ¿Dónde ve a la iglesia en este tiempo? ¿Ve victoriosa? ¿Cree que las luchas de los movimientos LGBT pro aborto van a seguir metiendo fuerza? ¿Cree que el nuevo presidente cederá? ¿Lo ve como títere de la agenda? ¿Cree que tendrá temperamento? ¿Cómo lo ve? Mira, la agenda 2030 y la agenda LGTB viene impulsada desde la misma ONU.
y viene impulsada de los Estados Unidos de Norteamérica. La embajadora actual de los Estados Unidos aquí en Panamá ha venido con la misión de implementar la agenda LGTB. Esa es una mujer que, en mi opinión, se ha inmiscuido en la política interna de nuestro país y nadie ha alzado la voz para decirle, señora, usted a su diplomacia, nosotros la vemos aquí saliendo con los grupos LGTB, apoyando y cuestiones como eso. Y eso va en contravía del sentimiento de la mayoría del pueblo panameño. Yo creo que ellos no van a descansar, que ellos van a tratar de implementar esto a pesar de lo que sea. Sin embargo, a Dios sea la gloria. En Panamá hay una iglesia fuerte, tanto la iglesia católica como la iglesia cristiana. Es una iglesia fuerte, es una iglesia con fundamento, con principios, y nos van a encontrar haciendo vallado a favor de nuestro país para que esta tierra no sea destruida. En la actualidad, el matrimonio homosexual está aprobado en Costa Rica, está aprobado en Colombia, pero no se ha podido aprobar en Panamá y no se va a aprobar en el nombre de Jesucristo. Primero, porque no es voluntad de Dios, y segundo, porque aquí hay una iglesia que está establecida. La iglesia en Panamá es fuerte, a pesar de lo que la gente diga. Tal vez no hemos descubierto nuestra fuerza porque no nos hemos unido más. Pero las veces que nosotros nos hemos unido, nosotros hemos logrado detener el impacto de la organización o de la agenda LGTB y ese movimiento 2030 que está tratando de menoscabar los límites y los principios de las naciones. Yo aprovecho la oportunidad para decirle a todos que la Biblia dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y aquí, esta es una verdad de a puño. Jehová es el Dios de Panamá. Aquí con este país no van a hacer lo que les da la gana. Y mientras hayan voces valientes que se atrevan a alzar para protestar contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra lo que no es de Dios, aquí en Panamá le va a ir bien. Tal vez en otra ocasión tendremos que hablar de santeros y brujos, que es otro tema que se está viendo en los grandes círculos. Pero bueno, estoy agradecido con Dios por haber estado con ustedes aquí. Sé que las cosas que yo digo a veces no gustan. Trato siempre de ser muy franco en las declaraciones que hago, y lo que yo hago, lo que yo hablo aquí, lo sostengo aquí en mis redes sociales y a donde sea. Dígame el factor. Yo creo que usted me diga el factor para cerrar aquí. El mundo impulsando una agenda contraria a la voluntad de Dios. Le quieren imponer a los artistas que hagan videos de hombre besándose con hombre, mujer con mujer, a los futbolistas que porten cinta con el arco iris. Hollywood quiere imponer, pero cada día más los actores, actrices, futbolistas, deportistas aparecen reconociendo su fe en Jesús. ¿Cuál es el factor por el cual las superestrellas, estrellas, cantantes, todo, hoy en día están acercándose más a Jesús? Que el mundo, con toda su fama y con todo su dinero, siente un gran vacío. Los millonarios se suicidan. Tienen que atenderse con psiquiatras y con psicólogos. No pueden dormir. El dinero ha demostrado que no puede garantizar la paz y no puede garantizar el gozo en el corazón de la persona. Debemos nosotros todos estar conscientes de esto. Cristo viene otra vez. Jesucristo viene otra vez. Y cuando usted lee la Biblia dice que los días de su venida, serían como los días de Noé y como los días de Lot. Y cuando tú te preguntas cómo eran los días de Noé eran días de violencia y de derramamiento de sangre. Eso está pasando hoy. Y los días de Lot eran días de corrupción moral, de homosexualidad. Y eso está pasando hoy. Hay gente que dicen, pastor, pero es que ¿qué vamos a hacer? Porque está escrito y eso tiene que pasar. Bueno, Jesucristo dijo que los días serían como los días de Noé y como los días de Lot. No nos dijo que no debíamos orar para nosotros no preservar nuestros principios y nuestros valores. Y nosotros tenemos una generación nueva de jóvenes que también tienen principios, que tienen valores, que tienen fe.
porque todo no está dañado, señores. Yo creo que hay un movimiento en medio de la juventud en donde Dios ha puesto una sed en su corazón. Es sed y hambre de la palabra de Dios, sed y hambre, y muchos se están aferrando a Jesucristo, que es la única salvación que hay en este mundo. Bueno, pastor, ha sido un gusto tenerlo aquí, la sabiduría que le ha dado el Señor. Muchísimas gracias y lo esperamos la otra semana, que venimos con el tema de los santeros. Así que ya saben, mi gente, escucharon lo que nadie dice, lo que callan.